En un mundo donde la oscuridad parece ganar terreno, donde los héroes se confunden con figuras rotas y la esperanza se desvanece entre cinismo y tragedias, existe un símbolo que se niega a morir. Nació en la imaginación de dos jóvenes soñadores y con el paso del tiempo se convirtió en un ideal. No empuña armas, no actúa por venganza, ni busca imponerse por miedo, simplemente está ahí porque cree que hacer lo correcto es suficiente. Su historia no solo es la de un ser con poderes imposibles, es la historia de lo que podríamos llegar a ser si no tuviéramos miedo. Representa lo mejor de nosotros mismos, incluso cuando nosotros no lo vemos. A lo largo de décadas, su imagen ha sido reinterpretada, distorsionada e incluso olvidada, pero nunca ha dejado de existir, porque él no solo es un personaje, es la promesa de que el bien todavía importa. Por eso hoy, en este canal, tenemos la historia de... Despierto todas las mañanas y aunque no sepa lo que tengo que hacer, pongo un pie delante del otro y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Y esa es mi mayor fortaleza. Y solo espero que algún día, por el bien del mundo, logres entender que también es la tuya. Jerry Siegel era un joven tímido, inteligente, amante de la ciencia ficción y las historias de aventuras. Mientras tanto, Joe Shuster era un apasionado del dibujo en sus inicios. Joe dibujaba en papel café de envolver porque no podía costear un material artístico. Ambos eran hijos de inmigrantes judíos que llegaron a Estados Unidos, huyendo de la persecución en Europa. Esto marcó profundamente su visión del mundo. Estos chicos se conocieron en la secundaria de Cleveland en los años 30. Ambos compartían su amor por los cómics, las novelas pulp y las series de ficción como Tarzán, Flash Gordon o los luchadores de la radio. Eran los clásicos nerds antes de que existiera el término, dos chicos invisibles en un mundo que idolatraba la fuerza bruta y el éxito superficial. Vivían en la pobreza durante la Gran Depresión, un periodo lleno de incertidumbre, injusticia social y una creciente desconfianza hacia las instituciones. En 1932, un año antes de la creación de Superman, el padre de Jerry Siegel, Mitchell Siegel, murió repentinamente durante un asalto en su tienda. Aunque los reportes oficiales indicaron que fue por un infarto, muchas versiones señalan que fue asesinado. Jerry, con tan solo 17 años, quedó profundamente marcado por este hecho. Este trauma, la impotencia frente a la violencia y el deseo de que alguien pudiera haber intervenido para salvarlo, ha sido interpretado por muchos historiadores del cómic como la chispa emocional que llevó a Siegel a imaginar un hombre invulnerable pudiera proteger a los inocentes y prevenir tragedias como la que vivió su familia. En 1933, Jerry y Joe autoeditaron un fanzine llamado Ciencia Ficción, la vanguardia de la civilización futura. En uno de los números publicaron un relato titulado El reinado del Superman, donde el personaje principal era un villano calvo, con poderes mentales que usaba su fuerza para controlar a otros, muy influenciado por el concepto del superhombre de Nietzsche. Poco tiempo después, decidieron reinventar la idea, y si ese superhombre fuera un héroe, el último de su especie, criado como un humano, pero con un código moral inquebrantable, Superman fue una respuesta directa al contexto y la identidad de sus creadores. La historia de Moisés, el bebé puesto en una canasta y enviado por sus padres para salvarlo de la destrucción, es muy similar al mito de Krypton y la nave de Superman. Clark Kent, el hombre tímido y reservado, era una versión idealizada de ellos mismos, invisibles, ignorados, pero bajo esa apariencia había alguien extraordinario. Krypton, un mundo destruido, reflejaba el temor a perderlo todo de nuevo como les pasó a tantos inmigrantes judíos. El personaje creció adoptado por una familia de granjeros en Kansas, integrándose al sueño americano, pero sabiendo que era diferente. Superman representa una dualidad constante, el forastero que busca pertenecer, el inmigrante que quiere ayudar, el hombre que lleva dentro una gran carga moral y emocional como muchos judíos desplazados por la guerra y el antisemitismo. Durante casi 5 años, Jerry y Joe intentaron vender la idea de su nuevo Superman a diversas editoriales. Todos lo rechazaban, decían que era demasiado fantástico, infantil e inverosímil. Nadie quería apostar por un hombre que podía volar, levantar autos y luchar por la justicia con una moral absoluta. Joe incluso quemó varias páginas originales en un ataque de desesperación al ver que nadie los tomaba en serio, hasta que en 1938 la editorial National Allied Publication, que más tarde se convertiría en DC Comics, aceptó publicar Superman, pero compró los derechos por solo $130. Jerry y Joe aceptaron sin saber que acababan de perder el control del personaje más grande de la historia del cómic. En Action Comics número 1, Superman aparece levantando un auto en la portada.
En ese momento nace el género del superhéroe moderno. No era solo un personaje, era el comienzo de una nueva era. El disfraz apareció en esta etapa, y Siegel recordaba que crearon algo como un disfraz, y vamos a darle una gran S en el pecho, y una capa, y hacerlo más colorido y distintivo que podamos. El diseño se basó en parte en los trajes de personajes de ambientes espaciales que aparecían en las revistas de Pulp y en las historias como Flash Gordon. Se establecieron pronto como la base de la vestimenta de muchos de los futuros superhéroes. Esta tercera versión del personaje fue dotada con habilidades extraordinarias, aunque de naturaleza física, en contraposición de las habilidades mentales del Superman malvado. También le dieron su icónico origen. Superman nació en el planeta Krypton y recibió el nombre de nacimiento Kal-El. Cuando era un bebé, sus padres, el científico Jor-El y su esposa Lara Lor-Van, lo enviaron a la Tierra en una pequeña nave espacial, momentos antes de que Krypton fuera destruido en un cataclismo natural. Su nave aterrizó en el campo estadounidense cerca de la ciudad de Smallville. Fue encontrado y adoptado por los agricultores Jonathan y Martha Kent, quienes lo llamaron Clark Kent. Sus padres adoptivos le aconsejaron que usara sus habilidades en beneficio de la humanidad, y decidió luchar contra el crimen como un justiciero. Para proteger su privacidad, se pone un traje colorido y usa el alias Superman cuando lucha contra el crimen, aunque denominado algunas veces de manera poco halagadora como el Gran Boy Scout Azul. Superman también es conocido como el Hombre de Acero, el Hombre del Mañana y el último hijo de Krypton por el público general de los cómics. Bajo la identidad de Clark Kent, Superman vive en medio de los seres humanos como un tímido reportero del diario Daily Planet en Metrópolis. Ahí trabajaba junto a la reportera Lois Lane, con la cual ha sido vinculada románticamente, junto con el fotógrafo Jimmy Olsen y el editor en jefe Perry White. Un año después de la primera aparición del Hombre de Acero se lanzó su serie en solitario. El primer número de Superman contenía aventuras que ya habían sido publicadas en Action Comics, pero a pesar de esto, alcanzó el mayor número de ventas. En All Stars Comics 7, Superman hizo la primera de sus infrecuentes apariciones en calidad de miembro honorario de la Sociedad de la Justicia de América. Siegel y Shuster dieron la vida a un símbolo de esperanza, justicia y protección. Sin embargo, Jerry y Joe solo cobraban como freelancers, ganando pagos por página como cualquier otro dibujante o escritor contratado. Esto como parte del trato que permitió la publicación de Superman en Action Comics. No recibían regalías por la imagen, el nombre ni las adaptaciones. Superman había pasado de sus manos, ya no les pertenecía. Además, en ese entonces, los personajes de cómic no se veían bien como activos millonarios. Nadie imaginaba que Superman se convertiría en un fenómeno global. En 1947, ya frustrados y sintiéndose traicionados, Siegel y Shuster demandaron a DC Comics, ya fusionada con Detective Comics Inc., para recuperar los derechos del personaje. Argumentaron que habían sido sobreexplotados, que no entendían completamente el contrato que firmaron y que merecían una parte justa de las ganancias. El juez reconoció que DC había comprado legalmente a Superman, pero les otorgó los derechos de Superboy, ya que esa idea fue desarrollada después de la venta original. Sin embargo, al poco tiempo, DC también les quitó eso y lo reemplazó con otros escritores y artistas. Durante los años 50 y 60, ambos vivieron en la miseria. Shuster quedó casi ciego, vivía en una pequeña pensión, mientras que Siegel sobrevivía escribiendo historias anónimas o haciendo trabajos menores. Nadie les daba crédito por Superman. DC incluso borró sus nombres de todas las publicaciones. Esto dio pie a la llamada La Maldición de Superman, una leyenda oscura que ha perseguido la franquicia del Hombre de Acero durante décadas. No es una maldición confirmada, por supuesto, pero muchas tragedias, muertes prematuras, enfermedades, fracasos personales y profesionales han afectado a quienes han estado íntimamente relacionados con el personaje, desde sus creadores hasta actores, productores y escritores. Esta coincidencia constante ha hecho que el mito crezca de generación en generación. Aún con todo esto, Superman fue y es uno de los superhéroes más famosos de la historia, y por mucho tiempo fue el personaje con más éxito. Pero con los años la gente comenzó a dejarlo a un lado. En una cultura cada vez más marcada por la ironía, desencanto y cinismo, su idealismo comenzó a parecer ingenuo. Un héroe que no mata, que sigue creyendo en las personas, incluso cuando el mundo se cae a pedazos. Para muchos esto ya no era realista. El mundo cambió, y con él nuestros héroes. El siglo XXI ha sido testigos de guerras, colapsos económicos, crisis sociales, pandemias, el ascenso de la desinformación y el miedo como moneda de cambio. En medio de todo esto, los héroes que el público comenzó a idolatrar no eran los que daban la otra mejilla, sino los que devolvían el golpe con más fuerza. Historias como The Boys, Watchmen o Invincible capturaron perfectamente ese sentir.
Un mundo corrupto en el que el poder siempre se contamina y donde ser bueno es sinónimo de ser débil. En estas narrativas, los héroes no existen, solo hay figuras rotas, peligrosas, moralmente grises y sin embargo, honestamente humanas. Y en medio de este panorama, el ideal que representa Superman parecía anticuado. ¿Cómo creer en alguien que salva a los demás sin pedir nada a cambio? Cuando el mundo entero parece demostrar que la bondad no sobrevive. Incluso llegamos a tener versiones malvadas de Superman como el de Injustice, que dejó una mala fama a nuestro hombre de acero. O tenemos una adaptación donde nuestro héroe inquebrantable dice la frase de "este mundo no te deja ser bueno", demostrando que no estaban entendiendo al personaje. Superman no es un dios, ni un dictador. Es alguien que puede aplastar montañas, pero elige ayudar a una anciana a cruzar la calle. Es un ser con poder de gobernar el mundo, pero que solo quiere ser buena persona. No hace lo correcto por reconocimiento ni por necesidad, ni por alguien que lo obligue. Lo hace porque cree en el bien, porque fue criado con valores humanos, porque ve en cada persona lo que podría llegar a ser tu mejor versión. Superman representa un ideal aspiracional más puro. No importa cuán roto esté el mundo, siempre puedes elegir ser mejor. Mientras otros héroes se visten de oscuridad para reflejar nuestros miedos, él se viste de luz para recordarnos nuestra esperanza. Hoy, en la antesala del caos, lo necesitamos. Vivimos en una era donde la violencia es un espectáculo, la compasión es vista como debilidad y la empatía se diluye entre algoritmos. Las noticias parecen ser predicciones de una distopía, conflictos armados que amenazan con escalar una tercera guerra mundial, líderes divididos, odio disfrazado de ideología. En medio de este abismo, un símbolo como Superman no es cursi. Es necesario. Necesitamos volver a creer que hacer el bien simplemente porque es lo correcto aún tiene valor, que no hace falta demostrar perder la humanidad para ser fuerte, que la esperanza no es una ilusión, sino una elección. Superman no solo es un superhéroe, es la encarnación de lo que podríamos llegar a ser si eligiéramos siempre el camino correcto, incluso cuando nadie nos lo exige. Él no cree en salvar al mundo desde el control, sino desde el ejemplo. Tal vez por eso durante años fue ignorado, porque nos recuerda que siempre podemos ser mejores, incluso cuando no queremos escucharlo. Pero tal vez hoy, con el mundo al borde, sea momento de mirar al cielo otra vez y recordar que la bondad no ha muerto, solo necesita un símbolo que nos lo recuerde. Este ha sido el video de la semana, esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.